¿Crees que el viejo oeste era solo vaqueros nobles y tiroteos honorables? Piénsalo de nuevo. ¿Y si te dijera que la verdadera frontera era menos Clint Eastwood y más un completo desastre? Estamos hablando de pantalones explosivos, ruedas de serpiente de la muerte y los hombres más inteligentes de Estados Unidos perdiendo millones por piedras esparcidas en el suelo. Sí, eso pasó de verdad. ¿Listos para que todas tus fantasías de John Wayne se hagan añicos? Porque durante los próximos 30 minutos te arrastraré a través de 33 ejemplos de pura estupidez histórica que, de alguna manera, definieron toda una era. Abróchate el cinturón. 1. El gran engaño de los diamantes de 1872. ¿Qué pasaría si les dijera que algunas de las mentes financieras más brillantes del siglo XIX, hablamos de banqueros, políticos e incluso el fundador de Tiffany & Company, fueron completamente estafadas por dos buscadores de oro con una bolsa de diamantes baratos? Sí. Bienvenidos a 1872, donde la avaricia convirtió a los genios en ingenuos. Philip Arnold y John Slack convencieron a estos hombres brillantes de que habían descubierto un enorme yacimiento de diamantes en el oeste americano. Los inversores invirtieron millones en esta aventura. La realidad, estos dos estafadores simplemente compraron diamantes de calidad industrial, los baratos, y los esparcieron como si estuvieran aderezando una mentira muy cara. Salieron la mina, creando la ilusión de riqueza donde no había más que suciedad y engaño. La magnitud de este engaño es asombrosa. No eran unos pocos. Esta era la élite financiera, cegada por la fiebre de los diamantes, cayendo en una trampa tan simple que casi resulta insultante. Cuando el engaño finalmente se descubrió, se perdieron fortunas, carreras arruinadas, y en algún lugar Arnold y Slack probablemente se rieron todo el camino a su escondite. Es una estupidez histórica de primera categoría. A veces, las mentiras más grandes funcionan porque la gente quiere creerlas desesperadamente. Ups, no cubre del todo lo que significa perder millones en falsificaciones brillantes. No te pierdas lo que viene a continuación. Suscríbete para que los mejores desastres de la historia te encuentren primero. Dotsus, pantalones literalmente explosivos. Has oído hablar de los peligros de la frontera, ¿verdad? Serpientes de cascabel, bandidos, disentería, los sospechosos de siempre. ¿Pero alguien te advirtió sobre tus pantalones? ¿No? Bueno, abróchate el cinturón porque gracias al salitre, al nitrato de potasio usado en la pólvora y a los explosivos mineros, algunos mineros desafortunados del viejo oeste terminaron con ropa que también servía como granadas improvisadas. Imagínate, estás trabajando en una mina, el salitre se te empapa en la ropa durante tu turno, terminas de trabajar, estás cansado. Cuelgas los pantalones cerca de la fogata para que se sequen. Parece razonable, ¿verdad? Falso. Añade un poco de calor, un poco de fricción, tal vez una chispa, y ¡zas! ¡Felicidades! Tus pantalones acaban de declararle la guerra a tus piernas. Imagina intentar explicarles esa lesión a tus amigos en la cantina. No, en serio, no fue la pelea de póker ni el whisky. Fueron mis pantalones. Es difícil parecer rudo cuando tu propio vestuario se amotina contra ti. Olvídate de las peleas de cantina o los tiroteos. A veces, lo más mortífero en la frontera era el día de la colada. Este es el tipo de desastre absurdo y evitable que captura a la perfección la vida en la frontera. Peligros prácticos por todas partes, incluso los que llevas puestos. 4. El brillante experimento de la bicicleta del ejército estadounidense. En algún lugar de los sagrados pasillos de la planificación militar, probablemente después de inhalar demasiado humo de pólvora, un oficial concibió lo que realmente consideró una genialidad. El cuerpo de ciclistas del ejército estadounidense para la guerra fronteriza. Sí, a finales del siglo XIX, el ejército formó cuerpos de ciclistas, pensando que estas delgadas máquinas serían perfectas para el reconocimiento y el movimiento de tropas por el agreste paisaje del oeste. Reflexionen sobre esto. Bicicletas, en el desierto, en senderos rocosos, montañas arriba, con soldados cargados de equipo intentando pedalear pesadas bicicletas primitivas por la arena y las piedras. Fue un desastre absoluto. Las bicicletas se rompían constantemente, los soldados se caían constantemente. Navegar por la naturaleza resultó imposible. Era menos una ventaja táctica, más una rutina de comedia con rodillas raspadas y egos heridos. Un ejemplo perfecto de una solución que busca desesperadamente un problema que no puede resolver en absoluto.
La diferencia entre la planificación y la realidad es asombrosa. Alguien vio un terreno apenas transitable a caballo y pensó, ¿sabes qué necesita esto? Ruedas finas y pedales. Genial. Realmente genial. 4. El brillante experimento de la bicicleta del ejército estadounidense. En algún lugar de los sagrados pasillos de la planificación militar, probablemente después de inhalar demasiado humo de pólvora, un oficial concibió lo que realmente consideró una genialidad. El cuerpo de ciclistas del ejército estadounidense para la guerra fronteriza. Sí, a finales del siglo XIX, el ejército formó cuerpos de ciclistas, pensando que estas delgadas máquinas serían perfectas para el reconocimiento y el movimiento de tropas por el agreste paisaje del oeste. Reflexionen sobre esto. Bicicletas, en el desierto, en senderos rocosos, montañas arriba, con soldados cargados de equipo intentando pedalear pesadas bicicletas primitivas por la arena y las piedras. Fue un desastre absoluto. Las bicicletas se rompían constantemente, los soldados se caían constantemente. Navegar por la naturaleza resultó imposible. Era menos una ventaja táctica, más una rutina de comedia con rodillas raspadas y egos heridos. Un ejemplo perfecto de una solución que busca desesperadamente un problema que no puede resolver en absoluto. La diferencia entre la planificación y la realidad es asombrosa. Alguien vio un terreno apenas transitable a caballo y pensó, ¿sabes qué necesita esto? Ruedas finas y pedales. Genial. Realmente genial. 5 corsés en la naturaleza. La moda antepone la funcionalidad. La vida en la frontera exigía resiliencia, practicidad y, al parecer, corsés terriblemente ajustados incluso al cabalgar por terrenos agrestes. Sí, a pesar del paisaje accidentado, el exigente trabajo físico y la necesidad humana básica de, ya sabes, respirar, la moda dictaba que las mujeres se ceñiran a corsés rígidos, sujetos con ballenas y cordones más tensos que las cuerdas de un banjo. Imagina intentar montar a caballo, y mucho menos cabalgar kilómetros, mientras tus órganos internos se reorganizan como piezas de Tetris. La comodidad era claramente opcional, tal vez incluso mal vista. Es un nivel de dedicación a lucir bien que roza el absurdo masoquista. Olvídate de bandidos o serpientes de cascabel. El simple hecho de mantenerse consciente con ese atuendo durante un accidentado viaje en carreta parece el verdadero desafío de supervivencia del viejo oeste. Mujeres que realizan trabajos físicamente agotadores sin poder expandir completamente sus pulmones representa una absurda dedicación a normas sociales completamente inadecuadas para el entorno. La moda por encima de la funcionalidad llevada a un extremo verdaderamente doloroso. 6. Bombines en lugar de Stetsons. Piensa en un ícono del viejo oeste. ¿Qué sombrero te viene a la cabeza? El Stetson, ¿verdad? ¿Ese símbolo grande y audaz de la frontera? Prepárate para una sorpresa histórica que te hará cuestionar todos los westerns que hayas visto. El verdadero rey de los sombreros del oeste, el sombrero que de hecho se veía en más pistoleros, agentes de la ley y jugadores que cualquier otro, era el humilde, elegante y decididamente nada vaquero bombín. En serio. Tipos duros como Bat Masterson e incluso forajidos como Butch Cassidy solían preferir estos bombines redondeados. ¿Por qué? Se mantenían mejor en las tormentas de polvo, ofrecían más protección si una silla volaba hacia tu cabeza en una pelea de cantina, y tal vez simplemente pensaban que añadía un toque de sofisticación asesina. Rompe por completo la imagen del hombre Marlboro. Imagina a Wyatt Earp con rostro severo, listo para desenvainar, luciendo algo sacado de Mary Poppins. La diferencia entre nuestra imagen hollywoodense del oeste y la realidad fotográfica es asombrosa. El Stetson se volvió icónico más tarde, pero en la frontera, sombreros bombín por todas partes. 7. Los duelos a la luz del día eran en su mayoría fantasía. Olvídense de todo lo que Hollywood les enseñó sobre el tenso y honorable enfrentamiento a la luz del día. Ese dramático duelo callejero donde dos figuras estoicas se enfrentan con una gloria coreografiada. Casi pura fantasía, amigos. Los tiroteos reales eran brutales, torpes y caóticos desastres. Piensen menos en ballet y más en una pelea de bar que se extendía a la calle con balas volando por todas partes, excepto quizás al objetivo. A menudo era una emboscada repentina por la espalda, una discusión entre borrachos que escalaba demasiado rápido, o simplemente una ráfaga de disparos descontrolados donde el más afortunado era el que no se disparaba accidentalmente en el pie primero.
El enfrentamiento meticulosamente coreografiado era oro en taquilla, pero la realidad era mucho más probable que implicara tropezar con un perro callejero mientras buscabas a tientas tu arma que cualquier tipo de gloria cinematográfica. La mayoría de los tiroteos históricos documentados eran rápidos, sucios y desorganizados. Nada que ver con el drama a cámara lenta que esperamos. Probablemente más vergonzoso que heroico, honestamente. 8. Sorpresa de ostras de la pradera. Te mueres de hambre. Te acercas a la barra de un bar polvoriento y el menú ofrece ostras de la pradera. Suena intrigantemente náutico para estar en medio de la nada, ¿verdad? ¿Quizás una importación cara? Haces el pedido con la boca hecha agua, listo para disfrutar de la deliciosa salmuera. ¿Y qué te espera? Un plato repleto de testículos de toro fritos. ¡Boom! Sorpresa. Sí, al parecer, durante la temporada de castración en los ranchos, había un excedente bastante grande de estos productos. Y con el espíritu de no desperdiciar, no faltará, algún genio culinario decidió que lo mejor era cortarlas, empanizarlas y freírlas. ¿Verdad en la publicidad? Opcional. Espero que hayas disfrutado de tu sorpresa de las montañas rocosas. Es menos un manjar, más una aventura fronteriza disfrazada de cena. La naturalidad con la que aparecía en los menús, sin previo aviso, lo hace aún más absurdo. 9. La calamidad de los camellos en el ejército de Eekotsu. Imagínense la escena. A algún oficial de alto rango del ejército de probablemente mirando un mapa se le ocurre una idea tan brillante que en realidad es una tontería. El suroeste de Estados Unidos se parece a Egipto o algo así. Consigamos camellos. Y de verdad lo hicieron. En la década de 1850 importaron docenas de estos taxis del desierto, gruñones y escupidores. ¿El resultado? Puro caos. Los camellos olían, según los informes, como si un establo se hubiera peleado a puñetazos con un vertedero de basura y luego se hubiera incendiado. Asustaron a los caballos y mulas, que nunca habían visto bestias tan torpes y desgarbadas. Sus patas no estaban hechas para las rocas y los soldados entrenados para manejar caballos estaban completamente desconcertados. Fue un fracaso costoso y vergonzoso. Los camellos finalmente fueron subastados o simplemente se perdieron en el ocaso, probablemente murmurando maldiciones sobre el destino manifiesto. El experimento del camello representa una planificación militar completamente alejada de la realidad práctica. 10. Remedios milagrosos con cocaína y opio. ¿Te sientes un poco indispuesto en el viejo oeste? ¿Tienes tos, dolor de muelas, angustia existencial, cansancio general por esquivar disentería y balas? No temas, los vendedores ambulantes y los boticarios locales tenían justo el elixir. Y por elixir me refiero a un cóctel potente y completamente desregulado de alcohol, opio, morfina, heroína o incluso cocaína. El jarabe calmante de la señora Winslow, comercializado para bebés inquietos, era básicamente un vasito de morfina. La Coca-Cola de los primeros tiempos tenía un toque de cocaína. Estas medicinas prometían remedios milagrosos para todo, desde la calvicie hasta el aburrimiento, pero sobre todo solo enganchaban peligrosamente a la gente o la mataban accidentalmente. Olvídate de sentirte mejor. Probablemente estabas jugando a la ruleta rusa con tus órganos internos cada vez que tomabas una cucharada del tónico patentado del Dr. Feelgood. El hecho de que se comercializaran abiertamente para niños hace que esto sea particularmente horroroso. 11 Las leyes de armas de fuego hilarantemente estrictas de Tombstone, Arizona. El nombre en sí mismo es sinónimo de humo de armas y enfrentamientos, hogar del OK Corral, Wyatt Earp, Doc Holliday. Sin duda, este era el lugar predilecto para las armas, un pueblo donde portar armas era prácticamente obligatorio, ¿verdad? Prepárense para la gracia. Tombstone tenía leyes de control de armas sorprendentemente estrictas para la época. La ordenanza número 9 prohibía portar armas de fuego dentro de los límites de la ciudad. Se esperaba, legalmente, que se dejaran las armas en el Grand Hotel o en una cuadra de caballos. El legendario tiroteo comenzó precisamente porque los Earp, actuando como agentes de la ley, se enfrentaron a los Clanton y los McLaury por violar esta misma ordenanza. Así que el pueblo más famoso del viejo oeste, con sus tiroteos, intentaba activamente ser una zona libre de armas. La ironía es más fuerte que el whisky de cantina. Este hecho destruye por completo la imagen hollywoodense de todo vale. 12. Cowboy era originalmente un insulto. Piensa en un vaquero. ¿Ves a John Wayne? Con su individualismo rudo, un héroe cabalgando hacia el atardecer.
Esa imagen romántica, mayormente publicidad fabricada. A finales del siglo XIX, especialmente justo después de la Guerra de Secesión, llamar a alguien vaquero no era un cumplido. A menudo era más bien un insulto. Con frecuencia se refería a jóvenes, a menudo pobres y rudos peones de ganado, conocidos por ser alborotadores, transitorios y quizás no muy hábiles. Implicaba falta de sofisticación, tal vez incluso turbios. Definitivamente no era la leyenda de mandíbula cuadrada que imaginamos. El brillo heroico fue potenciado más tarde por los novelistas de a centavo y las series del viejo oeste de Buffalo Bill, que necesitaban un héroe comercial. Así que sí, llamar a alguien vaquero en aquel entonces con el tono equivocado era mejor estar listo para agacharse. El término era más como llamar a alguien un trabajador no cualificado que un héroe estadounidense. 13. Vaqueros. Espectacularmente en la ruina. Olvídense de la imagen del vaquero solitario con su fiel corcel y sus revólveres con empuñadura de nácar. La realidad para la mayoría era estar espectacularmente en la ruina. En serio. Muchos de estos supuestos individualistas rudos eran poco más que peones de rancho mal pagados que apenas sobrevivían. A menudo no eran dueños de su caballo. No, ese pertenecía al rancho. No eran dueños de la silla de montar, a veces ni siquiera del arma que portaban. Todo era propiedad de la empresa, lo que los convertía esencialmente en trabajadores temporales de las llanuras, que alquilaban sus herramientas de trabajo. La noción romántica del pionero autosuficiente a menudo se derrumba bajo el peso de la economía básica. Eran menos llaneros solitarios, más como empleados temporales que esperaban que el día de pago cubriera su cuenta en la cantina igualmente sospechosa. Nada que ver con rancheros adinerados o héroes míticos de novelas baratas. Si esto te impactó, suscríbete. Hay mucha más estupidez de donde salió esto, créeme. 14. Heridas de bala accidentales autoinfligidas. Mientras que las novelas baratas llenaban páginas de heroicos tiroteos, una forma mucho más común y, francamente, más tonta de encontrar la carne y el hueso era el clásico incidente de «Uy, me disparé». Las heridas de bala accidentales autoinfligidas eran ridículamente frecuentes en el salvaje oeste. Imagínense vaqueros torpes manipulando armas de fuego desconocidas, quizá después de unos cuantos tragos de whisky de dudosa procedencia y ¡zas! De repente están saltando por ahí agarrándose un pie ensangrentado o algo peor. Olvídense de los duelos de desenfundar. Probablemente más lesiones se debieron a enfundar mal un arma cargada o a limpiar un arma que olvidaron que estaba cargada. No fue dramático, no fue heroico, solo un testimonio doloroso, a menudo vergonzoso, de que manejar armas letales requiere quizás un poco más de concentración de la que se solía tener. Las estadísticas de lesiones muestran que esto superaba ampliamente a los tiroteos reales. 15. El recuento de muertos potencialmente inflado de Wild Bill Hickok, incluyendo a su propio ayudante. Hablemos de Wild Bill Hickok, un hombre cuya reputación era tan grande como las llanuras mismas, quizás incluso mayor gracias a su talento para contar historias. Aunque era famoso como un pistolero letal, al que se le atribuyen docenas de asesinatos, los historiadores sospechan que Bill infló demasiado su currículum. Pero la guinda de este legendario pastel es la persistente y extraña historia de que, durante un caótico tiroteo en Abilene, Hickok disparó accidentalmente a su propio ayudante, Mike Williams, quien corría a ayudarlo. Imaginen la cantidad de papeleo que hay detrás. Sea estrictamente cierto o no, el hecho de que sea una parte plausible de su historia captura a la perfección la realidad caótica, torpe y nada perfecta que a menudo se esconde tras las mayores leyendas del viejo oeste. La idea de que una leyenda del oeste pudiera haber asesinado accidentalmente a su propio ayudante socava cualquier narrativa heroica. 16. Mover edificios enteros como si fueran muebles. ¿Necesitas mejorar la distribución de la ciudad o simplemente has decidido que el bar tiene mejor vista al otro lado de la calle? No hay problema. Olvídate de las leyes de zonificación y los equipos de demolición. En el viejo oeste, mover edificios enteros como si fueran muebles gigantes era una práctica sorprendentemente común, aunque completamente disparatada. Si una estructura no estaba en la ubicación ideal, simplemente la izaban sobre troncos o patines enormes, enganchaban un montón de bueyes o caballos y literalmente arrastraban el edificio, la iglesia, la tienda, la casa, lo que fuera, a su nueva ubicación. Imagina mirar por la ventana y ver pasar lentamente la tienda de abarrotes. Era ingenio fronterizo combinado con pura fuerza bruta.
una especie de reorganización surrealista de una casa a gran escala que parece a la vez increíblemente práctica y completamente descabellada para los estándares modernos. 17. Quemar excrementos secos para calentarse. En las llanuras sin árboles y sintiendo frío, la madera podía escasear más que la honestidad en una partida de póker, pero los ingeniosos colonos no se dejaban intimidar. Su solución: quemar excrementos secos para calentarse. Sí, leíste bien. El estiércol seco de búfalo, conocido con cariño como bocadillos de búfalo, se convirtió en una fuente principal de combustible. Las familias pasaban horas recolectando estas botanas horneadas al sol. Imagina la actividad para unir a la familia. Niños, vayan a recoger los excrementos inflamables. Aunque práctico, se decía que creaba un aroma penetrante y persistente único. Olvídate de la imagen romántica de los troncos crepitando en la chimenea. La calidez de la frontera a menudo olía sospechosamente a una convención canina que se celebraba en interiores. El hecho de que esto fuera la vida cotidiana normal muestra lo diferentes que eran las condiciones. 18. El espectacular fracaso financiero del Pony Express. Jinetes audaces recorriendo el continente, desafiando el peligro para entregar el correo a una velocidad sin precedentes, es uno de los símbolos más perdurables del oeste. Además, el Pony Express fue un fracaso financiero rápido, famoso y espectacular. Este legendario servicio, a pesar de todo su atractivo romántico y su logística realmente impresionante, duró solo unos 18 meses. ¿Por qué? Porque justo cuando estaba en pleno auge se completó la línea telegráfica transcontinental, lo que hizo que el correo entregado a caballo pareciera en un instante enviar correo a caballo. Fue una empresa increíblemente costosa que nunca llegó a generar ganancias. Un triunfo del espíritu y la velocidad, sin duda. Un modelo de negocio viable, ni de lejos. Menuda disrupción. El momento no pudo haber sido peor. 19. Concursos de escupitajos. Olvídense del teatro sofisticado o las bibliotecas. A veces, el entretenimiento fronterizo se volvía extremadamente básico, como la supuesta existencia de concursos de escupitajos altamente competitivos. Aunque quizás se haya embellecido con el tiempo, persiste la idea de que en algunos pueblos convulsos, los hombres, y presumiblemente solo los hombres, uno espera, se reunían para ver quién podía escupir un escupitajo más lejos o con mayor precisión, tal vez apuntando a una escupidera, tal vez solo a un escarabajo indefenso en la acera. Es el tipo de actividad que combina a la perfección el aburrimiento, la jactancia y el total desprecio por lo que podríamos llamar educadamente higiene. El hecho de que esto se mencione en múltiples relatos de la época sugiere que realmente era una actividad. 20. Whisky adulterado que podría deshacerte las entrañas. ¿Sediento después de un largo día? Quizás podrías ir a la cantina a tomar un vaso de whisky. Pero este no era el típico bourbon añejo y suave. El whisky destilado de la frontera solía ser tan vil que probablemente podría descascarillar la pintura y deshacerte las entrañas. Para estirar las provisiones o simplemente añadir un toque memorable, taberneros y destiladores sin escrúpulos adulteraban su licor con cualquier cosa, desde trementina, amoníaco y chile en polvo hasta saliva de tabaco, formaldehído o incluso pólvora. En serio. No se trataba de sabor, se trataba de potencia y ganancias. Beberlo era menos una actividad de ocio, más como un reto o una apuesta desesperada con el esófago. Las recetas documentadas de este whisky son terriblemente tóxicas para los estándares modernos. 21. Ataúdes de seguridad para los profundamente paranoicos. El miedo a ser enterrado vivo accidentalmente era tan intenso en aquel entonces que la gente no solo se preocupaba. Inventaron ataúdes de seguridad ridículamente elaborados para los profundamente paranoicos. Hablamos de ataúdes equipados con campanas que se podían tocar, banderitas que se podían ondear a través de un tubo de aire, tal vez incluso un aparato de snorkel. Todo diseñado por si acaso te despertabas a 2 metros bajo tierra con un grave caso de mi culpa. Imaginen el terror absoluto que alimentaba esa industria. Una cosa es temer a la muerte, otra es invertir en botones de pánico post-mortem. Uno se pregunta qué tan efectivos eran. Buena suerte consiguiendo una buena recepción de campanas allí abajo o convenciendo al sepulturero de que no era solo el viento. El hecho de que estos fueran patentados y vendidos demuestra lo extendido que estaba este miedo. 22.
El gran hedor de Deadwood en 1880. Bienvenidos a Deadwood en 1880, un pueblo en rápido crecimiento y, consecuentemente, el legendario gran hedor causado por niveles épicos de mala gestión de la basura. No nos referimos a unos cuantos contenedores rebosantes. Imaginen montones de basura, aguas residuales sin tratar corriendo por las zanjas, cadáveres de animales pudriéndose en los callejones y en general suciedad acumulada por todas partes hasta que todo el pueblo apestaba como si algo se hubiera metido en la sila del diablo y hubiera muerto. La situación empeoró tanto que, literalmente, desencadenó un brote de tifoidea. Es un ejemplo impresionante de fracaso cívico colectivo. Priorizar el oro y el juego por encima, por ejemplo, de no vivir hasta las rodillas en sus propios desechos. Supongo que el saneamiento básico no era tan emocionante como una partida de póker hasta que la gente empezó a caer como moscas por enfermedades prevenibles. 23. Manzanas de carretera. El campo minado del estiércol. Olvídate de las carreteras pavimentadas. Recorrer las calles de muchos pueblos del viejo oeste implicaba esquivar y sortear constantemente una carrera de obstáculos de manzanas de carretera, que es el término cortés, casi encantador, para el estiércol de caballo. Siendo los caballos el principal medio de transporte, las calles del pueblo eran básicamente campos minados de estiércol por todas partes todo el tiempo. Cruzar la calle no era solo un paseo. Era una misión estratégica que requería un juego de pies cuidadoso, un estómago fuerte y probablemente contener la respiración. Imagina intentar parecer digno mientras saltas sobre montones frescos como si estuvieras en una versión asquerosa de la rayuela. Súmale la lluvia y tendrás, usa tu imaginación. Simplemente una parte aceptada e increíblemente maloliente de la vida cotidiana. 24. Estafas con polvo de oro. Pagar whisky de mala calidad o provisiones a menudo implicaba polvo de oro, lo cual suena bien, pero daba pie a todo tipo de estafas sencillas que, al parecer, funcionaban siempre. Un truco común consistía en usar básculas manipuladas, sorpresa, que siempre pesaban poco al pagar, o el clásico truco del camarero, la generosa pizca. Al cobrar, se llevaban con habilidad un poco de polvo extra entre los dedos, quizá tras haberse aplicado un poco de pomada pegajosa de antemano para un mejor agarre. Parece ridículamente obvio, pero en la penumbra de un bar con whisky cuestionable que nublaba el juicio, innumerables buscadores de oro probablemente fueron estafados poco a poco. Una trampa de baja tecnología y gran audacia que se siente como en casa en el salvaje oeste. 25. El especialista combinado de barbero, cirujano y dentista. ¿Tienes un dolor de muelas terrible? ¿Necesitas un afeitado y un corte de pelo rápidos? Quizás, de paso, que te revisen esa herida sospechosa. No necesitas varias citas. Simplemente visita a tu amable especialista combinado de barbero, cirujano y dentista de tu barrio. Sí, en muchos pueblos fronterizos, el tipo que te cortaba el pelo también era quien te sacaba las muelas, te sacaba forúnculos, realizaba cirugías menores y a veces mayores, e incluso hacía de funerario. Las cualificaciones a menudo eran, en el mejor de los casos, dudosas. El entusiasmo probablemente prevaleció sobre la formación médica. Imagina la multitarea, cortando el pelo un segundo, arrancando una muela al siguiente, tal vez usando las mismas herramientas sin esterilizar. Terriblemente eficiente. Un lugar único para el cuidado personal y procedimientos médicos potencialmente mortales. 26. La mano del muerto, probablemente un detalle inventado. Así que Wild Bill Hickok recibe un trágico disparo por la espalda mientras juega al póker. Un final sombrío para una supuesta leyenda. Pero, al parecer, el simple hecho de ser asesinado no fue lo suficientemente dramático para la historia. No, necesitábamos el detalle, obsesionado y probablemente inventado, de la mano del muerto, ases y ochos. Y aquí viene la parte absurda. Los relatos contemporáneos apenas mencionaban qué cartas tenía, pero los narradores posteriores decidieron que un asesinato simple y llanamente carecía de gracia. Necesitaban una mano simbólica y atractiva, y la gente se aferró a ella como si fuera la verdad absoluta. Olvídense de la tragedia. Discutamos durante generaciones sobre cartas específicas que un tipo probablemente ni siquiera tenía en la mano cuando lo mataron. Es como exigir saber la marca exacta de cáscara de plátano que alguien se puso antes de romperse el cuello. Priorizar un detalle llamativo, probablemente falso, sobre el hecho real. 27. Forajidos escribiéndose cartas provocativas a sus fans. Algunos forajidos no eran solo criminales,
Al parecer, eran aspirantes a influencers con un pésimo control de impulsos, que practicaban la absurda práctica de escribirse cartas provocativas a sus fans, básicamente a sí mismos, a través de los periódicos. En lugar de mantener un perfil bajo, a algunos bandidos les encantaba tanto ser el centro de atención que enviaban cartas a los periódicos locales alardeando de sus hazañas, corrigiendo informes inexactos sobre sus crímenes, preguntándose cómo se atrevían a equivocarse en los detalles, o simplemente troleando a los sheriffs que intentaban atraparlos. Es como dejar una reseña detallada en Yelp sobre tu propio robo a un banco. Si bien probablemente alimentaba sus egos, también solía proporcionar pistas, confirmar su participación y en general facilitaba que la ley los rastreara. La mejor estrategia de un cerebro criminal. Fraude autopromoción electoral que conduce directamente a la autoincriminación. Olvídense de la manipulación sutil. El día de las elecciones en muchas partes del viejo oeste se presentó con un fraude electoral increíblemente creativo y descarado que se burlaba de la democracia. Hablamos de urnas literalmente llenas como pavos de acción de gracias, nombres de personas fallecidas que aparecen repentinamente en los censos electorales. Al parecer, el más allá tenía fuertes opiniones políticas, votos comprados abiertamente con tragos de whisky barato justo afuera del centro de votación, y la intimidación tradicional para asegurar que la gente votara correctamente. No era solo trampa, era un arte, un espectáculo público de violación de las reglas tan descarado que era casi cómico si no estuviera socavando por completo todo el proceso. #29. El último deseo morboso de Hangtown Fry. ¿Qué se obtiene cuando un condenado a muerte en Placerville, California, apodado Hangtown por su justicia rápida, pide una última comida extravagante? Al parecer, se obtiene el Hangtown Fry, una última comida extraña que de alguna manera se convirtió en un manjar regional. La historia cuenta que un prisionero enfrentado a la horca exigió un plato sofisticado con los ingredientes más caros que se le ocurrieron. Ostras frescas enviadas al interior a un precio exorbitante y huevos. Alguien lo preparó e inexplicablemente esta extraña combinación de ostras fritas, huevos y a menudo tocino se popularizó. Ahora se considera un plato clásico californiano, celebrando un plato nacido del último deseo extrañamente específico y ligeramente desafiante de un condenado. Eso es singularmente morboso y, sinceramente, un poco tonto. 30. Cantinas antes que escuelas o iglesias. Cuando los pioneros establecían un nuevo asentamiento, ¿cuáles eran las prioridades absolutas? ¿Refugio? ¿Agua? No. A menudo se trataba de construir cantinas, con frecuencia varias, antes de preocuparse por trivialidades como escuelas o iglesias. Llegabas a un pueblo nuevo y encontrabas 3 lugares para emborracharte hasta perder el tiempo. Un burdel, tal vez una tienda de abarrotes que vendía granos carísimos. Pero olvídate de educar a los niños o salvar el alma de alguien. Eso podía esperar. Pinta una imagen vívida de las prioridades de la frontera. Gratificación inmediata, escapismo y ganancias por encima de la infraestructura comunitaria o la planificación a largo plazo. Hay que hacer fluir las ganancias del whisky antes de preocuparse de que el pequeño Timmy aprenda el abecedario. 31. Periódicos del viejo oeste que publican ficción pura. Olvídense de la verificación de datos. Muchos periódicos del viejo oeste operaban según el principio de imprimir ficción pura y sin adulterar y hacerla pasar por noticias porque la realidad era demasiado aburrida. Editores y escritores publicaban con frecuencia cuentos exagerados, engaños elaborados sobre criaturas míticas o curas milagrosas, y relatos sensacionalistas desmesurados, sin apenas preocuparse por la precisión. Los lectores a menudo devoraban estas cosas. Piénsenlo como la época dorada de las noticias falsas, recibidas con entusiasmo. ¿Necesitan vender periódicos? Simplemente inventen una historia sobre un becerro de 2 cabezas recitando a Shakespeare o una moneda de oro custodiada por tejones gigantes. La línea entre el periodismo y la narrativa imaginativa era, en el mejor de los casos, difusa y a menudo pisoteada con alegría para conseguir clics, o lo que fuera su equivalente en el siglo XIX. Estos tampoco eran incidentes aislados. Los grandes periódicos se dedicaban a lo que hoy llamaríamos periodismo amarillo con esteroides. Reportaban avistamientos de serpientes marinas en ríos sin salida al mar, publicaban entrevistas con fantasmas y creaban narrativas elaboradas sobre descubrimientos que nunca ocurrieron.
Un ejemplo famoso fue el gran engaño de la Luna de 1835, donde el New York Sun publicó una serie de artículos que afirmaban que astrónomos habían descubierto vida en la Luna, con humanoides con alas de murciélago y unicornios. La gente lo creyó. Las suscripciones se dispararon. Cuando se reveló el engaño, el periódico apenas se retractó. ¿Por qué lo harían? Vendía periódicos. En el oeste, esta tradición continuó con entusiasmo. Los editores sabían que su público ansiaba emoción, y si la realidad no podía proporcionársela, bueno, la imaginación bastaba. Historias de diligencias fantasmas, elixires milagrosos que podían regenerar extremidades y encuentros con los primos fronterizos de Pie Grande llenaban columnas enteras. La parte realmente tonta, los lectores a menudo no podían distinguir entre noticias reales y disparates inventados porque todo estaba mezclado en la misma publicación. Un reportaje genuino sobre un robo a un banco podía estar junto a una historia completamente inventada sobre un hombre que se casó con una osa. Misma fuente, misma credibilidad, una relación completamente diferente con la verdad. Era entretenimiento disfrazado de información y a todos les parecía perfectamente bien esa combinación. 32. Pesadilla en el baño compartido. Imagínate esto. Por fin has arrastrado tu polvoriento cuerpo al pueblo soñando con remojarte la mugre de una semana, solo para descubrir que la situación local implica compartir el baño. Sí, olvídate de tu momento de spa personal. Las bañeras eran escasas, el agua era trabajo, así que la solución solía ser un horrible chapuzón colectivo. Una bañera, una piscina cada vez más pequeña de agua tibia y gris, usada por una persona tras otra. Papá, mamá, los niños, tal vez el tío Jedediah, que luchó con una mofeta antes. Para cuando llega tu turno, no te estás bañando. Básicamente estás realizando un experimento científico sobre cuántos ecosistemas humanos pueden prosperar en un solo cubo. Básicamente te estás marinando en los mejores caldos de sudor, suciedad y quién sabe qué más del pueblo. Incluso podrías perder puntos de limpieza. Pero espera, la cosa se pone peor. De hecho, había una jerarquía en esta pesadilla acuática. El hombre de la casa solía ir primero, buscando el agua más limpia y caliente. Luego venían los demás hombres, luego las mujeres, luego los niños y los bebés al final. Para cuando llegaba el bebé, el agua era más sopa que líquido, un caldo turbio de existencia humana que probablemente violaba varias leyes de la naturaleza. La frase "no tires al bebé con el agua de la bañera" supuestamente proviene de esta práctica, ya que el agua era tan opaca que realmente no se veía al bebé dentro. Piénsenlo, el agua estaba tan sucia que representaba un verdadero peligro de perder un bebé. Y esto no era solo cosa de familias pobres que se las arreglaban. Incluso hogares relativamente prósperos practicaban esto porque calentar agua era laborioso y consumía mucho tiempo. Había que sacar agua de un pozo o arroyo, calentarla al fuego en varias tandas, llenar la bañera y luego repetir todo el proceso si se quería agua fresca. La mayoría de la gente decidía que el caldo bacteriano comunitario era la opción más práctica. Los pueblos rara vez contaban con baños públicos, y cuando los había, era más que probable que el agua se reciclara a través de múltiples usuarios. Todo era absolutamente ridículo, un testimonio de la desesperación de la gente por una higiene básica y de lo dispuestos que estaban a sacrificar los estándares para conseguirla. 33. Ferries sobrecargados que desafían la física, cruzando un río. Me tocó un ferry de madera destartalado, operado por alguien cuya principal cualificación parece ser poseer una cuerda. ¿Por qué no tentar a la suerte sobrecargándolo? El sentido común dictaría precaución, pero no. La gente se apiñaba rutinariamente en estas embarcaciones, a menudo en mal estado, amontonando carros, ganado y demasiados pasajeros, aparentemente creyendo que la física básica y la flotabilidad eran opcionales en el oeste. Como era de esperar, esto a menudo terminaba exactamente como se esperaba. Ferries volcando, arrojando a todos y todo al río, provocando ahogamientos y pérdidas masivas de propiedad. Es una estupidez especial mirar una balsa claramente sobrecargada e inestable y pensar, sí, hay espacio para una vaca más. La seguridad ni siquiera estaba invitada a la fiesta. ¿Lo realmente exasperante?
Esto ocurría constantemente. Los registros históricos están llenos de relatos de desastres de ferry que eran totalmente evitables. Solo el río Missouri se cobró docenas de transbordadores y cientos de vidas porque la gente se negaba a hacer varios viajes. Las caravanas se acercaban a un cruce, veían un transbordador claramente inadecuado y, en lugar de esperar o buscar otra ruta, simplemente amontonaban a todos y todo a bordo y esperaban lo mejor. Los operadores de transbordadores, motivados por el lucro, rara vez rechazaban clientes, incluso cuando sus embarcaciones estaban obviamente sobrecargadas. Más pasajeros significaban más dinero, y las normas de seguridad eran prácticamente inexistentes. Los transbordadores en sí mismos a menudo eran solo plataformas de troncos atados, a veces con un sistema de cuerdas para cruzarlos, a veces simplemente a merced de la corriente. Se inclinaban peligrosamente hacia un lado mientras los caballos nerviosos cambiaban su peso, el agua comenzaba a desbordarse por los bordes y la gente simplemente se quedaba allí parada pensando que todo estaba bien, hasta que, de repente, no lo estaba. ¿Te encantó ver cómo la historia fracasaba de forma espectacular? Suscríbete. Los momentos más tontos de la humanidad no van a desaparecer, así que ahí lo tienen. 33 vistazos al lado menos glamuroso, más absurdo y francamente tonto del salvaje oeste estadounidense.